diciendo, esta es la foto, pero la foto puede ser otra también, porque vamos a seguir con Argentina más allá de quien esté en el poder. Guillermo Nielsen, ¿qué lectura haces vos? Te dejé para el final y ahora vuelvo a Maxi con el tuit. Quiero encaramarlo con esto último, o sea, acá me parece que desde el punto de vista Fondo Monetario institución, es mucho más valioso lo que pasó unos días atrás, donde el vocero del fondo, que no dice una letra de más, dijo, nosotros estamos para seguir con Argentina, por encima de cuál sea el resultado político. O sea, esto, querer darle un cariz político y de apoyo... Vea, esta foto es absolutamente difícil. Acá lo interesante es lo que se está diciendo en Wall Street, donde están los ecos de las cosas poquísimas que salen del fondo. ¿Qué es lo que están diciendo? Vos analizás los ecos en Wall Street. O sea, ¿qué pasa entre los analistas de Wall Street más allá de esta foto que es enteramente predecible? Hay preocupación, hay varias preocupaciones. Primero, la primera preocupación es, ¿estamos midiendo correctamente la base monetaria? Si la medimos correctamente, ¿cómo explicamos esta inflación que tan rebelde en Argentina? Bájamelo más a tierra. Esto quiere decir, perdón, es medio técnico, en realidad es muy técnico. Las LELIQ, que son, lo he dicho acá alguna vez, son las hijas mutantes de las LEVAC, que es deuda que emite el Banco Central, deberían estar dentro de la base monetaria. ¿Por qué? Porque son promesas de emisión futura. Cuando vos tenés las tasas que tenemos hoy en Argentina superiores al 60%, claro, eso quiere decir emisión futura de parte de una entidad que no produce pesos. Te entiendo. Significa, para entenderlo, a ver si lo entendí yo, que soy el más bruto de todos ustedes. Significa, y por ahí lo entendí mal, significa que si yo sigo generando el ELIX, en algún momento dado no me va a alcanzar la base monetaria para bancar ese ELIX y tengo que volver a emitir peso mío. Y rápidamente vas a tener que emitir porque vencen todos los días, todas las semanas, ¿viste? Entonces, no está controlada una tasa importante. Tendría que volver a prender la maquinita de fabricar plata. Exactamente. Pero si prende la maquinita de manejar plata, me vuela la inflación. Pero ya está prendida. El problema es que ya está prendida. Con las LELIQ, las LELIQ garantizan que la máquina de imprimir está prendida. No entiendo nunca eso. Todo el mundo me dice, pero ya la máquina está prendida. Te lo digo. Es muy sencillo. Los bancos centrales en el mundo no emiten deuda. Se manejan con deuda para las operaciones de mercado abierto, con deudas de la tesorería. Hay un par de excepciones. Pero acá en Argentina, esto lo empezamos nosotros en el año 2002. Por una razón muy sencilla, la tesorería estaba en default, no podía emitir deuda, el Banco Central nunca había entrado en default, entonces el Banco Central empezó a emitir las LEVAC. Ese es el origen. Claro, después nadie lo corrigió. Se engolosinaron, siguieron emitiendo desde el Banco Central las LEVAC, hasta que crecen a niveles exponenciales. Los bancos centrales no tienen capacidad tributaria. No es la tesorería no tiene empresas, pero tiene tributos con los cuales pagar la deuda. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, una primera deformación es, señores, seamos serios, en Argentina, para parar esto, acá el Banco Central tiene que dejar de emitir deuda. Maxi. Mirá, hoy, ¿qué sucedió? Y por eso es importante también, desde el punto de vista del anuncio, no solamente... ¿Cree que cambie el crecimiento de China? Sí, ¿En 5 meses? ¿Y qué debería pasar? Y en menos también. Pero pará, Guillermo, ¿qué debería pasar para que China crezca menos? Mira, hay que muchas se le dudas inunde con la parte inmobiliaria china. Hay muchas dudas con la exposición de los bancos chinos a real estate. Entonces, ¿viste? No es para salir corriendo, pero es una cosa donde todo el mundo está mirando con cuidado. Vamos a pensar lo peor, como me decía mi psicólogo, pensar lo peor y matalo así, te vas a dar cuenta que te haces problemas por cosas que no van a pasar. ¿Qué pasa si explota China o le va mal a China este año? Mira, es impredecible. ¿Es impredecible? Es impredecible. China tiene un rol internacional fundamental. No sabemos qué puede pasar en el mundo y no sabemos qué puede pasar en julio-agosto con las elecciones y la dolarización típica que hay de ahorros de los argentinos cada vez que hay un proceso electoral. No alcanza, está claro que no alcanza. Sacaron una transparencia muy interesante que me parece que valdría la pena volver a ponerla. O sea, ¿cuántos dólares tiene
planeado el Fondo Monetario desembolsar de aquí en más hasta que se termine el acuerdo? Recién estaba puesto en pantalla, si puede ser, por favor. Sí, dale. Porque entonces el tema acá es... Mirá, esto es, yo no entendí es esto. esto. Levantate, Es me esto. lo aplicás vos, Guille, Sí, y la sí, tuya, sí. Maxi, me Mirá. juntos como quieran, ¿eh? Sí, lo explicamos. acá hay una gran discusión y es el acuerdo con el fondo. Perdón, chicos, cada plurianual. vez que ustedes hablan dan pequeñas, como si fuesen pequeñas clases en un colegio, en una facultad, o sea, estamos así, ¿no? Estamos todos atentos, son exposiciones, es hermoso este programa, es maravilloso. A ver, dale, profe. Mira, el acuerdo con el fondo es plurianual. ¿Qué quiere decir? Que avanza sobre un gobierno que no sabemos bien cuál va a ser. Diciembre de 2019 hay un nuevo gobierno. Puede ser Macri sucediéndose a sí mismo o puede ser algo que no sabemos. Pero ¿qué pasa? En el acuerdo con el fondo, lo que pidió el gobierno es un adelanto de desembolsos y esto, la consecuencia que tuvo es desfinanciar al próximo gobierno. Fíjate lo que No es. le queda nada al próximo gobierno Fíjate en lo términos que de es. desembolso. En marzo, hasta marzo, 10.900 millones. Este año, O sea, el fondo el 11.800. fondo le prestó a Cambiemos y no le prestó al país. podríamos decir. Exactamente. El fondo se ha comprado un pleito. No digo que vaya a haber un pleito, pero, ojo, esto es muy flojito. Esto es muy flojito. Permitime que agrego algo a esto. Esto es lo que yo te contaba. Mirá, con este desembolso de marzo, que es el que ahora consiguió Duhovne que se apruebe a fin de mes, entre marzo y junio del año pasado ya el FMI va a haber desembolsado con este cuarto desembolso 40.000 millones de dólares a la Argentina. El 70% del préstamo. 15.000 millones en Claro. junio, casi 6.000 millones en octubre, 7.700 millones en diciembre y este que viene a fin de mes de casi 11.000 millones de dólares. El 70% del préstamo. Hay en plena campaña electoral 12.000 millones de dólares más que va a desembolsar el FMI. Y después, o sea que ya en el gobierno de Macri va a desembolsar 51.000 millones de dólares. Casi el 80% del fondo. Todo el préstamo, ¿no? Casi el 90 y pico por ciento del préstamo. Al 90% próximo gobierno del no le queda nada. O sea que el fondo, el próximo gobierno tiene que pagar, devolverla. Claro, al próximo gobierno- El próximo tiene que va a tener empezar. que renegociar. No, señores. En los papeles hoy, esto que es en esta etapa déficit cero, pasamos a superávit del 2% y después del 3% por año. Ojo, entramos en un terreno muy resbaloso. Pará. Eso es lo que le prometimos. Que íbamos a entrar en superávit. O sea, vamos a estar sin guita y ajustando más. Claro. Y mañana, No, la, no calle, hay. Mañana la calle que es un quilombo. Por eso, No. pero perdóname, por eso el ¿Vos tuit, entendiste lo que dice? Sí, En el Alejandro, tuit- que en yo el voté es tuit. importante. Alejandro, ¿la caíste? Alejandro, lo que por te- eso el tuit. Ella felicita diciendo están haciendo bien los deberes. por eso Ese el es tuit de tuit Lagarde. Mirá, Ale, Claro. Están haciendo lo bien están los planteando deberes. varios economistas, acá Guillermo, varios economistas muy amigos del gobierno están advirtiendo cuando escriben, che, ¿y no será que el Fondo Monetario y su burócrata no terminan de entender la bimonetariedad de la Argentina? Sí, está nuestra lleno de condición dudas. particular. No, por esto mismo. No. Porque Lagarde dice, con este programa y estas medidas cumplidas férreamente, se va a sostener el crecimiento de la economía argentina. La economía argentina le están echando insecticida con una tasa del 63%. Lagarde no puede decir otra cosa. Eso creo que estamos todos contestes, ¿no es cierto? Ella no puede salir a decir algo diferente de eso. Ahora, este esquema de desembolsos llevó a una discusión terrible en el directorio del fondo. El directorio no quería eso lo aprobar. tenés como dato. Dato, sin duda. Ese esquema, entre ellos discutieron eso. Por supuesto, las sillas europeas no estaban de acuerdo. Las sillas europeas. Claro, esto fue Claro. Donald Trump doblándole la mano al directorio del fondo. No fue otra cosa. Maxi, Déjame, la fuente de esto es Macroview, la consultora de Melconian. están helados, ¿eh? Para que veas el preocupados. escalonamiento de esto, que es efectivamente el cronograma de desembolsos. Esto está en la consultora de Melconian Santangelo respecto a cómo viene el escalonamiento. Ahora, ¿cuál es la discusión en este momento? Para el próximo gobierno, 2020-2021, no le quedan prácticamente desembolsos, una cosa chiquita, 3.000 millones de dólares un año, 2.000 millones de dólares el otro año, muy poquito, pero ya hay que empezar a pagar, sobre todo el 2021, Claro. Empezar a pagarle al fondo. Y sobre todo los próximos 2 años, los últimos 2 años del próximo gobierno, 2022 y ¿cuánto le 2023, tenemos que devolver, Maxi? 50.000 millones de dólares. Todo lo en que el te adelantaron acá. Todo
en 2 años, 2022 y 2023, los últimos 2 años del próximo gobierno, hay que devolverle todo lo que te pagaron acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? 50.000 millones de dólares. 50.000, vamos a multiplicarlo, vamos a suponer que 2000, vos más o menos me podrías calcular a cuánto va a estar el dólar en el 2021. No, nadie lo sabe. No hay. Está bien, No, tirame pero- un número, no me digas. No, me haces acordar como llevas el auto al Chapita. Algo me tenés que decir. No hay forma. Dale, Decime dale. de cuánto va a ser la Es inflación. totalidad de No, pero las no me digan, exportaciones muchachos, Maxi, son- perdóname. ustedes son los que saben acá. Decime de Por cuánto va a ser la 50, estará inflación en los 50. próximos años y yo te voy a decir dónde va a estar el Pero dólar. Maxi, no, perdóname, vos decís, bueno, va a haber que pagar qué esto. estudian? Cualquiera sé Sí. quién gane. Sí. Velo Pero de digo, otro punto de independientemente, digo, cada uno de los candidatos está diciendo cuáles son los planes económicos. ¿Todos van a pagarle al fondo? ¿Todos están dispuestos a Sí, pero cumplir con el fondo? todos dicen, hasta Ninguno va a Melconian te dice que va a tener que renegociar. Ah, otro bueno, fondo. eso no es Que van a tener menor. que Tiene que renegociar. renegociar, pero se la tiene que ¿Le puedo devolver. preguntar algo? A ver, ¿Cómo se la todos- devolves? ¿En todos la pesos van a o en devolver. dólares? No, en dólares constantes. rías, No, pregunto. No, en en dólares derechos, contantes y sonados. no, en derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas, porque te prestan ¿Todos no van a dólares, devolver? sino derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es la unidad de cuenta del Pará, Fondo pará, Monetario. Vos tenés que devolverle dólares. se los digo, Pará, ahí me la están empezando a hacer difícil. se los digo a los dos. Esta semana, el lunes Massa y el martes Urtubey se sientan ahí y seguramente, y lo estoy invitando públicamente al aire, a Kicillof, si tiene ganas de venir. Lo voy a sentar a Kicillof ahí, me van a decir todos lo mismo. Los repiten como si fuese un mantra. Le dijimos al fondo que los muertos no pagan. Bueno, pues, van a ir con eso al... Claro, Es claro. un mal comienzo. Es un mal comienzo. Eso, pará. Ya te digo, habiendo negociado 2 veces Vos con el fondo, negociaste, mira, no escuchame, podés pará, empezar así. ¿cómo se dice en un perfecto inglés los muertos no pagan? ¿Cómo debería ser? That people don't pay their debts. Ok, Una te lo digo cosa así. ¿Qué me decís vos como fondo? ¿Sí? Vos te lo estoy Ok, diciendo en inglés. ok. Los muertos no pagan. Show me the money. Qué duro. Show me Roce, the money. querido, gracias chicos. No, mira, yo creo que desde el punto de vista de la política, todo esto se reduce a una palabra, que es confianza. Exactamente. La Argentina lo que Es tiene lo que confianza. está faltando. Por eso yo dije ¿Y el la otro foto día, te la da? ¿La el foto? riesgo país, No. el riesgo país en alguna medida es un termómetro de esa confianza. Es un termómetro de esa confianza. Entonces vos tenés, viste, hay países que tienen mucho más deuda que nosotros sobre su PBI y no tienen toda esta problemática. El problema es de confianza. Lo que ¿Confianza de estamos- quién? ¿Mm? ¿De quién? De los ¿Confianza de quién? mercados. De los mercados, y que la clase media compra dólares en la Argentina. Pero Rosendo, Todas ¿por las qué clases para el sociales gobierno, compran por qué dólares, para todos este que gobierno pueden. esta foto sí representa confianza? Bueno, para un cachito. Eso es lo que... No, no sé, le estoy preguntando. la intención. La intención. Yo lo que te digo, que Claramente, la el intención riesgo del país gobierno de con hoy esta foto no me es decir- dice que haya confianza. No alcanza con la foto, decís vos. Escucha, el riesgo país de hoy, que es un termómetro inmediato, no es una proyección, 7:40. me dice que no, esa foto no alcanza. Si no, tenía que haber tenido una caída al riesgo país de 20, 30, Ahora, 40. claro. yo reconozco, Número uno. Romina. Número dos, y depende que termine. Es decir, como explicó Maxi, vos tuviste que llevar la tasa prácticamente a 64, vender los dólares del ANSES, porque tampoco con esa foto estaba logrando controlar el dólar. Entonces, vos tenés un problema de confianza, ¿no es cierto? Ese es el punto. De Sin todas duda, maneras, sin duda. perdón, Maxi, en la pregunta política que vos haces, el gobierno se ha entregado absoluta y definitivamente al programa del Fondo Monetario Internacional. Al punto Quiero completar esto. Toto Caputo Lo- vendió 15.000 millones del fondo. Bueno, lo que quiero contar es lo siguiente. No jodas. Que lo que se ha acordado ahora con el fondo es que 8.000, 9.000 millones de dólares que se iban a dejar para el año 2020, que se desembolsaban ahora, pero que el Tesoro no iba a tocar, que lo iba a usar en el 2020 para cubrir los vencimientos de la deuda en dólares, bueno, como Argentina no ha recobrado la confianza, como no hay forma de atajar el dólar en la campaña electoral, se puedan usar entre abril y diciembre o entre mayo y diciembre vendiéndolos en el mercado cambiario. Eso es lo que ha cambiado, es decir, que ahora el préstamo del fondo no es solamente para garantizar que Argentina no caiga en default, sino para ver si con esos dólares se puede tranquilizar el mercado cambiario O sea, en plena tampoco campaña lo vas a electoral. tener para pagar la deuda ¿Cuál después? es el riesgo de esto? ¿Cuál es el riesgo de Pero esto? por- Que no vas a tener en el 2020, sea Macri reelecto o haya otro gobierno, no vas a tener los 8.000, 9.000 millones de dólares que el FMI le daba al Tesoro para que guardara y cubriera vencimientos de deuda en dólares en el 2020. ¿Puedo Ese es el preguntarle gran algo riesgo. a... Te completo. Sí. Cuanto más dólares del Tesoro uses ahora,
menos vas a tener y vamos para pagar deuda en el 2020. Vamos a ver, se nos voló el programa hasta ahora, es impresionante. A mí me encanta cuando se van 35 minutos de este nivel televisivo, es para aplaudir. Le pregunto algo a Guillermo, porque esto está clarísimo. Yo creo que nos quedó claro a todos después de... Ahora, vamos a llegar al 2020, 2021 sin un mango. 2021 sin un mango, esto está clarísimo. Sin un mango y con deuda. Sí. O sea, la única manera de zafar es que el país crezca. Digamos, ganar plata para tener plata para pagar la deuda esa. Pero ¿hay chance de eso? Porque de eso no hablamos nunca. Hablamos de cómo hacemos todo este lío de adelantar, pero, digamos, plata genuina. O sea, salir a laburar para ganar plata y tener para pagar la deuda. ¿Vamos a poder? El país genere dólares. Yo le agrego algo. Crecimiento. Permitime que agregue algo a lo de Maxi. Pero decime, ¿se puede crecer o no se puede crecer? Mirá, te lo pongo, tener un poquito de paciencia, no pongas ansioso. Se puede. Pero no es inmediato. Pero 2 meses atrás, la fantasía colectiva fogoneada desde el Palacio de Hacienda es: necesitamos más pesos que dólares, entonces van a quedar unos 8.000 millones de dólares para el próximo gobierno. Está bien, les bajamos mucho los desembolsos del fondo, 3.900 millones, pero le van a quedar 8.000 millones. Les marco ahora que la discusión es esos 8.000 que les íbamos a dejar por encima de los desembolsos previstos para el año 2020 al próximo gobierno, los pensamos gastar ahora si es necesario. Claro. Ojo. No, sí, es que a mí me amarga no solamente el presente, sino lo que viene. ¿Qué es lo que dice Duchovny? Por eso digo, pero de lo que viene no salimos creciendo. Te respondo. Mira, con este esquema, obviamente no vamos a crecer. Nadie crece, con tasas de más del 60%, del 70% como estuvieron, ni cambiando las tasas, ni el país pendiente de si el dólar aumenta a 42 o 41. La Argentina tiene una posibilidad cierta de tener... Correcte un poquito para allá, Guille, así lo aflojamos un poquito a Pablo. Ahí está. Sí, perdón, porque acá hay algo que sobresale, entonces tengo que amputar las piernas acá. Dale. Entonces, vos lo que tenés, la Argentina tiene una posibilidad de dejar de ser un país que tiene petróleo, que tiene gas, para ser un país petrolero y gasífero. Argentina tiene la segunda reserva mundial de shale gas y shale oil. O sea, el cambio tecnológico revolucionario... ¿Cuánto lleva eso de tiempo? Eso te lleva 4 años. Wow. No, 4 años y claridad, consistencia y una política definida. Íbamos por buen camino, o sea, hay un pozo de gas. ¿Y cuándo nos fuimos del camino? Y cuando el gobierno rompe con la resolución 46 hace un par de meses atrás. ¿Qué es eso? Es muy técnico esto, pero básicamente era un subsidio para que se produjera gas. ¿Y por Como qué fue muy exitoso? ¿Por qué lo rompió el gobierno? Porque era muy exitoso y porque hicieron mal la resolución, la escribieron mal. ¿Cómo? Porque era muy exitoso. Sí, era muy exitoso, no, claro. Porque el FMI presionó para que te cierren las cuentas fiscales. El FMI no puede pagar todos los platos rotos. Guille, pará. Pues yo voy a tomar lo de Maxi. Si a mí me están haciendo parir con los impuestos, si al que está del otro lado lo están haciendo parir cuando va a cambiar un cheque, y había un subsidio para sacar shale gas, sí, y hace un esfuercito vos también. No, pero lo estableciste por resolución. Claro. ¿Y sabés qué? ¿Sabés cuál es el problema? Si no, el esfuerzo lo vas a tener que hacer para importar gas en invierno. No es que no lo vas a gastar esa plata. En vez de producirlo localmente, vas a volver con los barquitos a regasificar gas. Te lo puedo explicar. ¿Se entiende? Esto lo hablé con la gente de Tecpetrol. Porque uno de los representantes de Techint cuando se reunió con Lopetegui y todo, dijo, acá para renegociar las condiciones de la resolución 46, llegó y dijo, hemos pecado de ser exitosos. ¿Y qué significa eso en la traducción? Bajo las condiciones que le dio la resolución 46 a Techint, Tecpetrol, y a YPF también, ¿eh? Bueno, pero la que más invirtió fue Tecpetrol. Sin duda. Dijeron, perfecto, vamos a poner, Paolo Roca, Techint, pusieron toda la carne en el asador para producir en Fortín de Piedra un verdadero milagro tecnológico y de recursos. 1.800 millones de dólares de inversión. Con lo cual, produjeron el doble
de lo que tenían previsto y acordado con el gobierno, que iba a ser la cuota aparte del subsidio. Pablo Roca. Sí, la empresa petrolera. Y ahí le generó un problema porque empezaron los desajustes con el resto de los actores, las petroleras, todos los actores que están en Vaca Muerta. Para colmo, desfilando por Comodoro Pi. Está bien, de todas maneras, digamos una cosa. No lo entiendo. Estamos en una situación. A Romy se le prendió una lucecita, No, es que hay una parte que no entiendo por él, que está del otro lado tampoco, Dale. pero no entiendo, porque lo que están planteando Sí. entiendo con cierta ironía que lo estás haciendo, pero si no parece que el gobierno es una manga de ineptos que ve la salida y corre para otro lado. Digo, Decime para bueno. dónde corre. No, es lo que estás Explícame, diciendo, ¿es lo que explícame estás vos. diciendo? Explícame vos para dónde corre. No me voy a poner a defender al gobierno, No, bueno, pero digo, pues, me estás diciendo, vio la salida, tenían Bueno, una Acá el solución. problema es crecimiento. Perdón, estamos hablando pero de... estábamos Pero hablando, para pagar no. lo que vamos a tener que deber Pero dentro de 3 perdóname, años. le estaba preguntando A algo. ver, a ver. La pregunta viene, o digamos, esta parte de la charla viene por cómo se crece. Bueno, acá hay una oportunidad. Pero, a ver, respondiendo Sí. quiero saber Yo te por estoy qué si preguntando. veían la salida Yo los te tipos dije, se la raro. ¿cuándo se fue del camino? Porque- Vos decís, estaban ¿por qué era, cambiaron? porque Claro. era demasiada plata, decían, pero es plata. Pero no es Demasiado, una demasiado respuesta. pagando, demasiado Perdón, subsidio. perdón. A Techín. Ah, bueno, Claro. ahí tiene Techín se le plantó al gobierno. Pero tenía firmado. la viste ahí, vos. Bueno, Claro, lo tenía bueno. firmado. Está bien. Bueno, Lo estaba ahí firmado. tiene otra historia. Pará, No, Romina la vio, no. la vio por otro lado. No, Bueno. chicos, no Acá es son así. todos A ver, cracks. a ver. Sí, pero si no no es así. entiende. No es así. A ver Vos cómo esa tenés cabecita firmado. vio algo ahí, ¿eh? Muy Mirá, Y bien. yo mirá, solo tengo- agua oxigenada. Yo ¿eh? tengo No una hay cosa. suspicacia Yo acá. no voy, Genia. yo no Ale, estoy- captaste. yo no estoy defendiendo a Techín. Yo lo que digo, acá hay una oportunidad de poner otra pampa húmeda a producir. Está Y todo un bien, primer eso paso, está perfecto, Guille, un pero lo que primer no paso tenemos se estaba dando. pero porque puedo, a ver, la saco en limpio, siento que tenían culpa de darle mucho subsidio a Techín, a Pablo Roca. ¿Es eso? Bueno, del otro Pero lado, no, mirá, acá pero estaba seguridad Techín. jurídica del Sí, Estado. Vos lo que Acá estaba necesitas- Techín. Acá está el gobierno que no bajó de Sierra Maestra, justamente, enfrentado con Techín por los subsidios en Vaca Muerta. Y de este lado estaba el FMI, que lo único que le interesa es que cierre las cuentas fiscales. Y en el cierre de las cuentas todos ponen. Tiene razón. Un poco pone el campo con las retenciones. Hoy estuvo Macri en Expo Agro ¿Y nosotros le qué tuvo que ponemos? decir El 35 ganancias. nosotros ponemos todo. ¿Te parece Claro, el poco? 21 Todos los días ponemos todo. Y vos Y bueno, el 60% que le dijeron a de tus Techín, ingresos. te Ahora, toca. Techín, pero en pará, Washington pará. le dijeron, Pero sí, Techín pero no Techín- quiere poner, pero Techín- pero- no le vamos a cortar el... Pero Techín bueno, viene que y se te pelee dice, con el FMI, Techín, pero Techín, digamos. pero, Pues, no, pero no es- Techín no es así, viene y te no es dice, así. yo estoy, ustedes me subsidian para ayudar al Techín tiene sus triple de gas. argumentos, el Claro. gobierno tiene sus argumentos y la realidad es otra cosa. No, no, pero Digamos, espera, entonces, no salió creo de que Techín no. te revive Vaca Techín Muerta. dice, Perdóname, Techín no dice estamos ahora, agregando Techín dice valor en ahora, esta el gobierno discusión. son todos unos ineptos, hicieron No. Vaca Muerta, que fue un traje No a medida para estamos- toda la petrolera, no estamos agregando ahora no nos valor quieren en pagar el esta subsidio. Vamos de a uno, a ver, vos No, y yo vos. creo que no y estamos cerramos y agregando avanzamos al valor, tema. porque acá la ecuación, no nos olvidemos qué pasa, porque se vuelve, hay una necesidad de volver a importar gas en el invierno, y eso está. O sea, la plata, de distinta forma, se va a ir con importaciones de gas, algo que creíamos que estaba superado. Yo entiendo ¿Vos que decís la que este resolución- año el esquema va a importación de gas Sí, otra vez? Sí. Yo entiendo que la resolución Macri se dijo, redactó... no nos va a hacer falta ya, a partir de este año no Bueno, nos hace falta. espera un poquito. Vamos a ver, por No, ahí cae yo digo, tanto. pues, si no Sí, va a ser por ahí otro cae penal por tanto arriba del la travesaño. producción industrial que no es necesario. Pero en principio daría la impresión que necesitas importar. Ahora, cuando se redacta la resolución esta, yo entiendo que se redactó cuando no había claridad de si había o no había gas y petróleo en Vaca Muerta. Y segundo, no nos olvidemos que se le cortó el gas a la industria hasta bien entrado el año 2016. En el Guille, invierno del 2016. se Espérame que me diga Rosendo Mirá, y yo paso a hablar puedo otras pasar cosas. un poco temático, pero acá el tema de la confianza. cortó. Claro. Y con Vaca Muerta funcionando y sin la modificación de la resolución, tuvimos, antes de esta revisión, tuvimos la crisis de confianza. Ahora, respecto al fondo, esto es una conjetura. Si nosotros vamos al fondo y decimos no podemos pagar, ¿qué nos va a decir? Pero mire, hay un país que se llama Grecia, que acaba de colocar a 10 años al 3.9 de interés. Comparado con nosotros es... Grecia hizo un acuerdo con nosotros. ¿Por qué? Te- Pará, Guille, pará. Se nos va la noche. Pará. ¿Eh? Pará.
esto es lo que sí, Grecia acaba de colocar al 3.9, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el costo de Grecia? Eso. ¿Cuánto cayó el PBI per cápita? ¿Cuánto aumentó el desempleo? Porque yo creo que acá lo que tenemos que incorporar es este mismo tipo de plan. Se ha aplicado en varios países del mundo. ¿Podés hacerme un repaso de eso? Yo no, eso Varios se ha aplicado, no estamos con algo absolutamente original. Pero dame un segundo, Yo estuve Guille, en Grecia en el momento de la pará. reestructuración. ¿El fondo aplicó este remedio en Grecia? ¿Y cómo le fue a Grecia? 10 años fueron, ¿no? Una década perdida. Una década. Y ahora salió. Pero una década de devastación. ¿Qué reformas estructurales? Alejandro, hicieron? Atenas. No, la gente no podía pagar las expensas. Paraban los ascensores en edificios de 6-7 pisos, como muchos de Buenos Aires. Paraban los ascensores. Fue dramático. Una emigración muy fuerte tuvo Grecia en todo esto. Fue devastador. Pero era el Fondo Monetario. Y Grecia tenía atrás la Comunidad Europea, ¿no? Era una tríada. Pero ¿qué Fondo Monetario, la Unión Europea? Se hicieron en Grecia? ¿Qué reformas estructurales durante esos 10 años? Porque este es el factor, cuando Lagarde dice las reformas, acá qué reforma se ha hecho, qué reforma se está por hacer, digamos, porque la sostenibilidad del plan, este es el plan, llegar, el plan Picapiedra, el plan que, pero nadie está planteando, ni el gobierno, ni los opositores, cómo se va a reformar el Estado, las leyes laborales, la presión impositiva, ese triángulo de las Bermudas, que si no lo actualizamos en función de las reglas que funcionan en nuestros vecinos, ¿qué pasa, Pablo? chicos, no vamos a tener chance. Insisto con esto, digo, eso no se puede lograr después de una elección, eso es antes de una elección, con el acuerdo de todos los que van a la elección. Pero Tengo política, tengo unos disparadores hermosos de política.